Bueno, gloria a Dios, porque es una bendición cada vez que nos toca también compartir la palabra, la oportunidad de expresar lo maravilloso que es Dios para nosotros y las experiencias que Dios nos da a cada uno, que son de regocijo y de gozo, porque nos gozamos en el Señor y en sus maravillas. Amén. Pensaba Jesús esta semana, ¿qué podemos compartir con la iglesia? ¿Qué podemos compartir con nuestros hermanos en casa? ¿De qué podemos hablar? Y empecé a percibir algo que no se escapa a ninguno de nosotros. Se le escuchaba al apóstol hablar en una de las oraciones de los hombres, de los lunes en la noche, pero en el lugar donde Dios me ha permitido estar diariamente, veo muchas personas y escucho a muchas personas un feedback de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen. Y para nada es un secreto la situación que estamos viviendo hoy en día. Y lo duro que ha sido para muchos, lo duro que está siendo para varios, ¿me entiendes? El alto precio de la vida, las cosas que están sucediendo. Nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde esto? La gente empieza a revolverse el ambiente un poco y escuchas a la gente quejándose, de la situación económica del país, y es lo que empiezas a percibir diariamente. Son muy pocos los que dicen, no, gracias a Dios que estamos caminando, estamos vivos, estamos comiendo. Maravilloso esos que piensan así, y muchas veces no son cristianos, son inconversos, pero es maravilloso pensar que son agradecidos con que Dios le está dando vida a diario, ¿me entiendes? Ya es suficiente para nosotros despertar, ver el amanecer y decir gracias Jesús porque estoy acá, gracias Señor porque tengo un techo, gracias a Dios porque no ha faltado calzado en mi hogar, no ha faltado comida para mi familia. Nosotros los que confiamos en Dios y creemos en Él, sabemos que es suficiente, ¿me entiendes? Pero también tenemos un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios de abundancia, ¿me entiendes? También, y un Dios soberano sobre todas las cosas. Él decide cómo darnos, Él decide a quién darle, a quién no darle, ¿me entiendes? Pero hay una situación, país, que nos rodea a todos y se está sintiendo el feedback de lo que la gente siente, se siente esa respuesta y hay mucha preocupación. Y el pueblo de Dios no somos hechos de, no volamos como los supersónicos, aquellos que volaban, los familiares de los picapiedra, aquellos, no volamos así, no. Somos gente de carne, de sangre. Dios nos hizo igual. Tenemos sentimientos, tenemos preocupaciones, tenemos todo lo mismo. Y no estamos exentos a esos mismos sentimientos. A diferencia que confiamos en un Padre Celestial, que tenemos a alguien a quien acudir cuando llegan esos momentos que abaten nuestra vida, que sacuden nuestro espíritu, que sacuden nuestra casa, nuestro hogar. Y eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta siempre, tener en cuenta y presente. Entonces, ¿de qué hablamos hoy, Señor? Bueno, en que Dios es nuestra fortaleza. Para nosotros, los que creemos en Dios, Dios es nuestra fortaleza. Muchos de ustedes, mis hermanos, que ya desde que estamos acá hace más de 2 años y medio ya, saben de dónde venimos. Somos venezolanos. Por la misericordia de Dios, Dios quiso que estuviera en esta casa, en esta ciudad. Nunca le pregunté ni le voy a preguntar al Señor, porque así lo quiso Él. Él habló claro, Él habló muy bien. Y aquí hemos crecido, aquí hemos servido, aquí nuestra familia ha servido al Señor, hemos dado de lo que Dios nos ha dado y hemos recibido de nuestros apóstoles también acá. Pero vengo de un país donde quizás la situación ha sido más fuerte que acá y no es de esconder, el mundo lo sabe. Y tuve que aprender a confiar en el Señor, porque por más que nazcas en un hogar cristiano, por más que tu papá sea un pastor, un apóstol y te haya
enseñado el Evangelio. Vuelvo y repito lo de un principio. Somos sangre, somos carne y sufrimos las mismas tentaciones que puede sufrir cualquiera. Estamos expuestos a lo mismo. Y cada quien tiene que fortalecerse en Dios individualmente. La fe mía no va a aumentar tu fe. ¿Me entiendes? Yo puedo orar por ti. Yo puedo interceder por ti. Yo puedo alentarte. Pero la fe es tuya en Dios. Y mi fe es mía en Dios. Y va a aumentar a medida de que nos alimentemos con la palabra, caminemos en el Espíritu del Señor. Y recuerdo momentos donde yo estaba enfocado quizás en las cosas humanas, como debería ser la lógica de la economía. Y recuerdo que pasé años frustrado porque veía cómo todo lo que quizás había logrado se derrumbaba. Pero a pasar los años, el Señor nos hizo entender y confiar en Él. Nos hizo darle gracias por las pocas cosas. Que esas cosas quizás cuando tienes mucho, esas cosas pierden valor. Porque las ves como normales, las ves como habituales. Pero cuando está la necesidad, te das cuenta que son cosas muy valiosas. Cosas muy valiosas. Y bueno, cada quien tiene sus lecciones. Y aprendí también que nadie va a aprender por ejemplo ajeno. Muchas veces tú puedes predicar y decirle a la gente y contarle tu ejemplo, pero muchas personas necesitan ser golpeados muchas veces, experimentar la situación para entenderlo. Y bueno, lo único que les puedo decir es que a pesar de que nuestros países puedan estar quizás en una situación fea, Dios nunca dejará a su pueblo. Amén. Y nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de que Dios es nuestra fortaleza, porque así lo creo, así es. Y yo les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel. Aleluya, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Voy a ayudar acá con las palabras en el teléfono, que es más rápido para buscar. Primera de Samuel 30, versículo 6. Hace un tiempo atrás hablé sobre una prédica de que Dios recupera todo aquello que hemos perdido, y hablábamos de esa situación donde David, en ese tiempo que estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Con su ejército se había asentado en un lugar llamado Siclat, y allí estaban sus familias, estaban sus bienes, sus cosas, y ellos, él dice la historia y la palabra que ellos se fueron en una de esas campañas, y cuando volvieron veían a lo lejos, me imagino, todo el campamento, toda su zona quemada, y cuando llegaron no encontraron ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus familiares. ¿Recuerdan eso? Que lo leímos también y lo hablamos. Bueno, la palabra en Primera de Samuel 36 dice: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Amén. David había perdido tanto como habían perdido los soldados. Había perdido sus esposas, habían perdido sus hijos, y te aseguro que habrán llorado amargamente, porque solamente de pensar, a veces cuando estamos lejos de nuestras familias, nos da sentimiento por no estar allí con ellos en situaciones que nos pueden estar pasando. Se nos van las lágrimas y el corazón se coloca chiquitito. Imagínate cuando llegas a casa y no ves a tus hijos, y no ves
a tus esposas y encuentras todo quemado. ¿Qué te puede pasar por la cabeza? Hasta lo peor. Fueron secuestrados todos. David tenía el mismo dolor que tenían los soldados, pero a él lo acusaban de que era el culpable, de que por haberse ido, eso había sucedido. Pero David se fortaleció en el Señor. David no solamente sufrió, sino que se fortaleció y recobró fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Yo le invito a buscar Salmos 29. Vamos a leer varios capítulos, varios versículos. Salmo 29:11. Salmo 29:11. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Cuando hay situaciones de dificultad, el Señor en su palabra lo dice. Fortalece, nos da paz, nos da tranquilidad. El Señor fortalece a su pueblo. Le invito a buscar también Salmo 46. El Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Se lo conocemos mucho, ¿verdad? Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra, las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Yo estoy leyendo en la versión nueva, versión internacional. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. La palabra lo dice en diferentes lugares. ¿Sabe? Hay 4 cositas que quiero compartir con ustedes hoy. La primera es que debemos admitir la necesidad de la fuerza de Dios, que tenemos nosotros por la fuerza de Dios, por la fortaleza de Dios. Nosotros debemos admitir la necesidad que tenemos de Dios. Nosotros no podemos caminar sin nuestro Jesús, sin nuestro Señor, sin el Espíritu Santo. No podemos estar solos. ¿Sabe? Veía esta semana a un padre que fue al lugar donde estábamos trabajando y fue con su bebecita. Hicieron el mercado, hicieron las cosas, compraron sus víveres y la bebé le dice: yo quiero llevar esto. Era una bolsa gigantesca. No podía ni en sus mejores momentos cargarla. Como todo papá, como lo hemos hecho quizás todos, agarramos todo el peso, le decimos que agarre una cita por acá, de la caja, de la bolsa, y vamos, ayúdame. Y sabemos que no está llevando nada el bebé, pero él se siente que está haciendo todo. ¿Sabe? Eso es lo que quiere el Señor. Que tú aprendas a depender de Él. Hay cosas que tú no vas a poder hacer por tu propia fuerza. Aunque tú creas que puedes hacerlo, aunque tú dices: yo tengo la fuerza, yo tengo el modo. No, tienes que admitir que solo no puedes. Porque Él quiere hacerlo por ti. Él quiere llevar todo ese peso por ti en las situaciones que estás llevando, que estás afrontando. Pero muchas veces nosotros no le damos cabida al Señor porque no reconocemos que estamos en un problema. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos impulsa a hacer tareas, nos instruye, nos empuja a hacer cosas sabiendo que no podemos lograrlo. Sin su fuerza, sin su ayuda, y terminamos confiando en nuestro propio entendimiento, como les decía, y en nuestra propia fuerza.
Dios quiere que confiemos en Él. Lo primero es el reconocimiento. Debemos reconocer de que no podemos hacer nada sin Él. Dios está allí para ser ese papá que agarra la caja, ese papá que agarra el asa y se lleve toda la fuerza. Él quiere hacerlo. Debemos admitir nuestra necesidad de Él. Segunda de Corintios 12. Yo le invito a que lo busque allí. Vemos a un Pablo que escribió acá en este versículo, ¿verdad? En este libro, cómo había orado, para ser librado de un mensajero de Satanás, de un ángel caído, porque ese era el mensajero, un ángel caído, un espíritu demoníaco. Pero es increíble cómo vemos lo que sucede acá. Nos vamos al capítulo 12, versículo 9, que dice así: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo alardeó, se jactó de que era débil, de que no podía, a diferencia de muchos de nosotros que muchas veces creemos que podemos, o que podemos hacerlo todo ahí. Bueno, Dios, tú me ayudas y yo te ayudo. No, este señor llamado Pablo ya lo sabía bien, ya lo había experimentado, y él más bien, ¿cómo decírselo en algo más común? Él era feliz de sentirse inútil, de jactarse de que él no podía con su propia fuerza, de que era incapaz de resolverlo, de que estaba incapacitado, que el problema es tan grande, muy alto, muy difícil, muy complejo para mí, decía Pablo. Porque cuando yo no puedo, Él puede. Allí es que se levanta el grande de Israel. Amén. Cuando yo no puedo, cuando yo digo que soy débil, ahí es cuando viene nuestro Padre Celestial y aparece como poderoso gigante. Amén. Su fuerza tiene el nivel máximo en mis debilidades. En mis debilidades, el poder de Jesús es más grande todavía, más grande, más poderoso. Entre menos de mí es más del Señor. Amén. Debemos dar el paso y reconocer a Dios, decirle: Señor, no puedo hacer esto sin ti. Señor, ayúdame a que sea menos de mí y más de ti, Señor. Como dice la canción que hemos estado también cantando y adorando en los momentos de adoración. Más de ti, menos de mí. No significa dejar de hacer y no hacer nada, no significa eso. Muy rara vez la fe es inactiva. Más bien la palabra lo dice, ¿me entiendes? La fe sin obra es muerta, ¿me entiendes? Hay que también hacer, pero primero hay que reconocer que no somos nada sin Él, que nuestra fuerza no vale si no es Él. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos que dependemos totalmente de Él, que nuestra fuerza no sirve de nada, que tenemos que dejarle a Él el control, es cuando llegamos quizás al segundo punto que quiero decirles,
Y es que debemos entrar a la palabra. Entrar a la palabra. Buscar la palabra de Dios. Amén. Les invito a buscar la palabra de Dios. Entonces, en Salmo 119 y ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Salmo 119, versículo 28. Dice así: de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra, Señor. Conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, Señor. Si yo voy a hacer algo, Jesús, que sea a través de tu palabra, a través de ti, a través de tu mandato, de lo que tú dices, de los designios que tú tienes preparado para mí, Jesús. Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Son fuertes por la palabra de Dios. Eran fuertes porque la palabra de Dios, ellos estaban impregnados de la palabra de Dios. Busquemos rápido también Josué. Vamos a Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito. Donde quiera que vayas, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Amén. Se medita. Medita en ella. Meditar es reflexionar en ella, tenerla acá. No la vamos a poder tener acá si no la buscamos, si no la leemos. ¿Entiende? Es meditar, es reflexionar en la palabra de Dios. La fuerza de Dios viene de leer la palabra, de reflexionar en ella. A veces nos descuidamos un poco. Y a veces decimos, no, yo la estoy leyendo en el teléfono, pero a veces tenemos una racha bien baja en lo que lee la Biblia del celular. ¿Sabe a qué me refiero cuando digo la racha? Hay una versión que dice la racha de los días que vas seguido y las semanas que lo has hecho completo. A veces tenemos unas rachas bien bajas. ¿Y cómo piensa usted que se va a fortalecer su espíritu, su vida, si no estamos llenándonos de la palabra? Si la palabra es la que nos va a hacer fuerte. Tiene que meditar en ella, reflexionar, tenerla acá, pasarla, saborearla, para poder entender. Yo me sorprendo de lo que Dios coloca en su palabra. Yo he podido escuchar un versículo de la Biblia a través de muchos predicadores y todos me dan testimonio de lo que escucho, porque Dios le revela a cada quien lo que Él quiere, una enseñanza y a veces un versículo. Usted no se imagina lo que puede, las prédicas y la palabra de Dios que puede haber en un versículo.
Y a veces usted cree que leyó la palabra y la entendió de esta forma, pero Dios le da la revelación a otro pastor, a otro predicador, de otra forma, y también son de bendición para usted. Porque la palabra de Dios es demasiado rica, demasiado sustanciosa, es demasiado impresionante. Tiene respuesta, las respuestas de nuestra vida están acá. Nosotros lo sabemos, pero muchas veces nos descuidamos y no meditamos en ella, no la buscamos. La fuerza de Dios viene de leer la palabra, al reflexionarla. Un día en los cielos nos daremos cuenta de que tan caro nos puede salir el no estar tan apegado a la palabra de Dios. El no haber tenido un romance íntimo con la palabra del Señor, más profundo en su palabra. Quizás pudimos haber hecho más cosas y no la hicimos porque no quisimos tener esa profundidad con el Señor en la palabra. Algún día nos vamos a dar cuenta. En el cielo el Señor nos va a decir. Por no haber buscado lo suficiente, por no haber meditado lo suficiente, por no haber reflexionado lo suficiente. La palabra de Dios es una increíble fuente de fuerzas, ¿sabe? Y como le dije al principio, debemos primero administrar, aceptar, reconocer la necesidad, dependencia de la fuerza de Dios, admitir la necesidad de Dios. Le dije de segundo, entrar a la palabra como hizo David. David, cuando sucedió todo aquello, David buscó al Señor. Inmediatamente buscó dirección del Señor, buscó en la palabra del Señor, buscó la dirección de Él, que Él le hablara. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de la palabra. A través de su palabra nos habla el Señor. La palabra de Dios es increíble y es una fuente de fuerzas impresionante. Es como llega la fe a nosotros. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Y si la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, eso significa que nuestra fe aumenta. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El nivel de fe va a dictar el nivel de que usted está agradando al Señor. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradarlo. Ahora, sé que me faltan muchas cosas para arreglar. Y otras cosas que el Señor me irá mostrando, que quizás no las sé. Y así creo que para todos nosotros. Pero a medida de que vayamos escudriñando a medida que vayamos meditándola, a medida que vayamos digiriéndola, el Señor te va a revelar las cosas que tienes que arreglar en tu vida. El Señor te va a decir cuál es el camino que debes andar. El Señor te va a decir cuál es la decisión que tienes que tomar. Pero si no hablamos con Él, si no sumergimos nuestra vida en la palabra, el Señor habla, el Señor escucha, pero a veces somos nosotros los que estamos en otra sintonía. Tenemos el radio en otra banda y no en la banda del Señor. Y así no va a llegar. Dependemos de la fuerza de Dios. ¿Se acuerdan de Popeye? Aquí se vio Popeye, ¿verdad? Yo creo que eso es mundial. Yo creo que el país que nos llevó ese cómic a la televisión o a las historietas, al periódico, a las revistas. Popeye tenía un enemigo, Brutus.
siempre Brutus arrastraba a Popeye. Hasta que Popeye se encontraba con la famosa espinaca. Se hacía súper fuerte y hasta ahí llegó Brutus. Esta es nuestra espinaca, hermano. Esta que está aquí. Nada puede con esto. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, no vamos a poder vencer al enemigo, ni sus ataques, ni sus dardos. La palabra de Dios es comida y fuerza. ¿Qué debemos hacer en tercer lugar? Después de que reconocemos que dependemos de Dios, después de que buscamos entonces al Señor, porque reconocimos nuestras debilidades, que no servimos para nada. ¿Por qué? Porque no, la justicia nuestra, la justicia humana no sirve. La justicia humana no sirve. La justicia de Dios es la que es real. Después buscamos a Dios, como lo hizo David. Buscamos en intimidad con Él la dirección de Dios. Buscamos el camino que Él quiere que tomemos. Y tercero, esperamos en Dios. Esperamos y confiamos en Él. Amén. Isaías 40, por favor. Vaya a la palabra y busquemos Isaías 40. Y nos vamos directo al versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y en su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Porque Dios es nuestra fortaleza. Dios te escucha y los dejas actuar, y Él va a venir al rescate de su pueblo, de sus hijos. Él no he visto, la palabra dice, no he visto justo desamparado. Amén. Y si nosotros buscamos del Señor, si nosotros estamos cumpliendo como manda su palabra, Él va a venir así. ¿Se acuerdan la batiseñal? Es así. Él la va a ver. Él va a venir. Los que esperan serán renovados. ¿Qué significa renovar? Intercambiar. Usted está, cuando el apóstol viene acá y sube con un estuche acá y abre este micrófono y le saca unas baterías, ¿verdad? Unas pilas, también se dice acá. Baterías, pilas, que están agotadas porque ya no transmiten la señal. Eso es lo que hace el apóstol. Renueva, intercambia. Saca la vieja que ya no tiene vida y mete una nueva. El Señor renueva nuestra fuerza. Eso significa la renovación del Señor. Intercambia, porque saca lo nuestro y viene la fuerza del Señor, que nos alienta, que nos da fuerza, que nos rescata. Cuando estamos en el hoyo cenagoso, cuando ya no podemos más, Él nos levanta. Amén. ¿Sabe? Ahí habla del águila. El águila es un animal majestuoso. Dice que se sobremonta, se sobre encima de todo. ¿Sabe? Cuando usted ve en las playas, en los documentales,
A mí me encanta ver muchos documentales de animales, toda la vida los he visto. Me encanta la naturaleza y me encanta ver eso. Y si usted me pregunta de animales, de tiburones y esas cosas, le voy a decir todo, se lo voy a decir, me encanta. Entonces, usted ve cómo de repente llega los peces, a veces los salmones hacen su carrera para río arriba, para desovar y ese tipo de cosas. Y muchos de esos aves se aprovechan de los peces que van quedando rezagados. Y usted ve las gaviotas y todos esos animales comiendo unas con otras, todos los que son esas aves de carroñeras, ¿verdad? Y peleándose unas con otras y todo. Pero ¿qué pasa cuando llega el águila? El águila desciende así y se fueron todas, ¿oyeron? Se fueron todas. El águila agarra su pescado y se va a lo más alto. La copa de un árbol, la copa de una montaña, se disfruta sus cosas, se remonta sobre los demás. Eso es lo que hace el Señor con vos, contigo. Cuando todos están allí mordiéndote, pellizcándote, tú quieres irte y pellizcándote todos los cuervos, los buitres, ¿verdad? Las gaviotas, que todas esas aves carroñeras te están dando y ya tú no puedes más. Lo que te quedas es esperar en el Señor. Si ya te rendiste a Él, si ya buscaste su palabra, ríndete, confía en el Señor. Él te va a llevar alto, te va a remontar sobre la situación, sobre el problema que estás viviendo, sobre la necesidad médica, sobre la necesidad económica, la necesidad que estás viviendo en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Las oraciones no quedan en vano. Ya se los conté en prédicas anteriores, y este año tocó que mi tío muriera. El tío Kiko, así se le conocía al único de los hijos de mi abuela Carmen que no conoció al Señor desde los inicios. Y todos sus hermanos, incluyendo mi padre, todos son ministros, pastores. Pero mi tío Kiko nunca quiso nada con el Señor. Era actor de televisión, era un Don Juan, era el gigoló. Se casó como 2, 3 veces, hijos por allá, hijos por acá. Mi abuela oró toda la vida, dobló rodillas por él. Mi abuela murió. Pero un día Kiko llegó al Señor. En su adultez llegó al Señor, reconoció que lo que él hizo ya no servía de nada, que no valía nada. Se rindió a los pies de Cristo y el Señor lo levantó. El tío Kiko partió este año. Hizo muchos desastres en su vida que deterioraron su vida, deterioraron su salud. Pero el tío Kiko está en el reino de los cielos, gozándose con el Señor, porque el Señor lo remontó como las águilas, porque el Señor escuchó esa oración cuando parecía más de 30 años orando y que el hombre no llegó. Y a veces nos desesperamos porque en una semana el Señor no nos responde. Recuerde siempre que el Señor es soberano. Usted no puede decirle al Señor cuándo o el por qué. El Señor es tan bueno que la mayoría de las veces no creo yo que nos los dice. Nos hace ver el resultado de las cosas. Pero Él es soberano. Y Él te va a rescatar. Si reconociste su grandeza, si lo buscaste a Él, descansa. Recuerda que aunque no puedas verlo, Él está obrando. Amén. Él está obrando a favor de sus hijos. Está obrando a favor de su pueblo. Sea Cristo nuestro Señor glorificado. Solo con sus fuerzas remontaremos nuestras luchas, pruebas, necesidades, dificultades. Todo
cuando esperamos en Él, lo podemos lograr. Deja que Dios sea Dios, hermano. No pretendas comprender a Dios. Dios es Dios. Su sabiduría es infinita, no puede entrar en nuestra cabeza. Sus designios son diferentes, el tiempo de Dios es diferente. Al esperar, Él te va a fortalecer. Al esperar en Él, Él te va a fortalecer. Busquemos el Salmo 27 y veamos lo que dice la palabra en el versículo 13 y 14. Salmo 27 dice así: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. El dólar subió, pon tu confianza en el Señor. La carne no se puede comprar, por tu confianza en el Señor. No puedo comprar el desayuno, pon tu confianza. Se me enfermó la hija, se me enfermó el hijo. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Ríndete. De una vez por todas, ríndete. Di: no puedo, Señor. Soy débil, no puedo. Manifiesta tu poder, Señor. Confío en ti. Espero en ti, Jesús. Confiaré en ti, Jesús, porque sé que no me dejarás. Amén. Debemos, por último, regocijarnos en Él. Regocijarnos en Él. Regocijarnos, gozarnos. Gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Gozarnos, creer que Él hará. Gozarnos. ¿Cómo te puedes gozar cuando se está muriendo tu familia, tu familiar de cáncer y sabes que va a morir? Ya murió. Si conoció al Señor, me gozo, porque sé que lo veré otra vez, porque sé que salvó su alma, su espíritu. Amén. Y me gozaré. Dios es soberano. Siempre mantendré esa frase. Mi hermana murió con 19 años, en plena salud. No debería haber muerto, humanamente pensándolo. Un error médico. No diagnosticó a tiempo una apendicitis y fue tarde. Dios es bueno. Dios es soberano. Y me gozo en el Señor, porque yo veré a mi hermana. ¿Me entiende? Le preguntaban a un pastor en una entrevista, un video muy viejo que vi una vez, y una mujer le decía, como para confrontarlo, que usted está sirviéndole al Señor toda la vida. Se cohibió de no beber, de no tener una vida loca, fumar, liberarse como se liberan todos, tener mujeres, tener todo. Y lo que quizás ustedes consideran como pecados, le decía a la mujer en la entrevista: ¿qué pasa si al final del camino no hay un Dios, no hay un cielo, no hay una eternidad? Le decía a la mujer. Él se quedó mirándola, meditó un ratito, unos segundos, y le contestó: tú no habrás perdido nada, le dijo. Digo, tú no habrás ganado nada y yo tampoco habré ganado nada, porque no hay eternidad, no hay nada. Y él le dijo: ¿qué pasa si hay eternidad, si hay un Dios,
sí habían normas que cumplir de parte del Señor. Y llega el final de tus días. En la otra opción, ninguno ganaba nada. En esta yo gano y tú pierdes. Prefiero quedarme con esta opción, en ganar una eternidad. Porque si la otra me va a llenar de placeres acá momentáneos, y si hay una eternidad, y si no hay una eternidad, igualito no la iba a tener. No, prefiero pensar que sí hay una eternidad en Dios, que todo lo puede. Además que no me tienen que decir a mí si hay un Dios o no, que Dios se manifiesta en todos lados. Dios en la naturaleza se manifiesta. He visto la grandeza de Dios. Prefiero guardar mi corazón, prefiero guardar mi vida y llegar a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La mujer no supo qué decir porque dijo, bueno, de verdad voy a perder. Hay que descansar en el Señor. Él tiene el control de todo. Él no nos va a dejar, a pesar de que la situación externa, el día a día, los que nos muestran los diarios, los que nos muestran la situación, parece un caos, parece hundirse, parece que no nos dan los números, las cuentas. Busquemos Habacuc un momento, la palabra del Señor. Y Habacuc capítulo 3, versículo 17. ¿Usted ha leído Habacuc? Había una soledad de todo allí. Sequía, todo. ¿Y qué dice el 17? Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi libertador. Amén. Somos fáciles para darle gloria a Dios cuando la heladera está llena, la despensa está llena, cuando tenemos el auto último modelo, cuando el trabajo va bien. Pero no nos gozamos en el Señor cuando la situación está difícil. Claro, porque no lo buscamos cuando la situación está buena. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te exaltaré, Jesús. Me regocijaré en ti, Jesús, aunque no vea la provisión allí, aunque no la esté viendo, yo voy a confiar en ti. Cada día trae su afán. Yo hoy confío en ti. Mañana tú proveerás, Jesús. Yo así lo creo, Señor. Creo tu palabra. Tu palabra lo dice, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y con mi vida debo diariamente predicar con mi ejemplo. Porque si usted obra bien, usted va a cosechar. Si usted pone a diario la otra mejilla, usted va a cosechar. Si usted da al necesitado de lo poco que tiene, usted va a cosechar. No le pregunte si es que se lo va a beber o no, eso no es problema suyo. Al que pide, dale, dice la palabra. Usted dio, usted cumplió con el Señor. Si mi vida es un testimonio de la palabra, todo esto que hablamos ahora se va a cumplir. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Porque de nada sirve también que yo agarre todos esos puntos que están allí, los practique, pero mi vida es un desastre. Cristiano ese era cristiano.
No, Señor, yo espero en ti, yo confío en ti, Jesús, yo estoy esperando, Señor, yo no puedo ni con mi fuerza. Pero afuera un diablo. Afuera es un desastre. En la iglesia es un santo. Nuestra vida tiene que ser recta afuera, adentro. Nuestro hablar debe ser cónsono con nuestro caminar, con nuestro actuar. Y además de todo eso, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe tu esfuerzo por servirle, por honrarle, por hacer las cosas de una manera correcta. Él lo sabe. Y Él va a aparecer. Él va a responder. Amén. El gozo no depende de las circunstancias, mi hermano. Por último, Isaías. Busquemos Isaías otra vez. 64, versículo 5. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ello. ¿Cómo podremos ser salvos? El Señor se alegra con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que cumplen su palabra, que siguen sus mandatos, sus caminos, sus designios. Amén. Hermano, te invito a que no te afliges, por lo que está sucediendo. Repito lo mismo que dije al principio. Somos de carne, somos de hueso. Dios ha colocado sentimientos en nosotros y no somos ajenos a las dificultades. No somos ajenos al dolor, a las preocupaciones. Pero el plus que tenemos no lo tiene nadie, que es que hay un Señor todopoderoso que está allí para nosotros en nuestra angustia, en nuestro dolor, porque Él no nos va a dejar. Amén. Amén. Gracias, Jesús, te damos en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por traer palabra de aliento, de gozo para nuestra vida, Jesús, y recordarnos, Señor, que no somos nada sin ti, Jesús, pero que en ti somos todo y tenemos todo, Jesús. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras cargas en ti, a confiar en el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, Jesús, a confiar en el que nos dio la vida, Señor, en el que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario por salvarla de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Señor, te he visto, Jesús, te he visto obrar y nunca dejaré de creer en ti, Jesús. Te he visto hacer milagros y nunca dejaré de creer en ti, Jesús. Aunque la higuera no florezca, Señor, yo me gozaré en ti, Jesús. Yo me gozaré en ti, Jesús, porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que llega a tiempo. Tú eres un Dios que obra, Señor. Tu justicia es perfecta, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Den un aplauso al Rey de Reyes en esta noche.